Quiero agradecer públicamente a todos los que trabajan bien duro durante la semana, sean voluntarios o miembros del staff, para hacer posible que cada domingo tengamos experiencias de oración tan significativas y grupos de vida donde se enseñe la palabra de Dios. Damos un aplauso a todos los voluntarios. Ahí va todo el equipo de maestros en los grupos, todo el equipo de bautismos, los ujieres, los hermanos de media, de oración. Gracias a todos en nombre de la iglesia por vuestro servicio. Estamos llegando al quinto mensaje de la serie No te rindas. Y hoy específicamente quiero cubrir los capítulos 40 y 41 del libro de Génesis y he titulado el mensaje de la servidumbre a la prominencia. De la servidumbre a la prominencia. Y quiero empezar haciéndote una pregunta para que reflexiones. ¿Tienes rostros en tu mente todavía? ¿Hay rostros en tu mente o en tu recuerdo? ¿O situaciones que se mantienen ahí, que en algún momento te provocaron frustración? ¿Recuerdas momentos específicos? Yo puedo recordarlos, algunos los tengo muy frescos en mi memoria. Situaciones que de pronto estaban así delante de mí y yo dije, ¿cómo fue que empezó esto? ¿Por qué surgió esto? ¿O por qué de pronto acaba de pasar esto? Y pude reconocer que la situación que tenía delante de mí me frustraba muchísimo. ¿Recuerdan ustedes situaciones así en su vida? Bueno, ojalá las hayas dejado en el olvido. Eso es algo muy feliz. Olvidar situaciones que nos frustraron en algún momento. ¿Reconoces entonces alguna persona que te llegó a decepcionar en la vida? ¿O una situación que te llegó a decepcionar? ¿O una institución que te llegó a decepcionar? ¿O un grupo de gente que te llegó a decepcionar? ¿Sabes lo que es la decepción, no? Los seres humanos nos frustramos cuando se nos impide realizar algún sueño o cuando tenemos un deseo que no podemos lograr cumplir o cuando no podemos satisfacer alguna necesidad. Nos frustramos. Y los compañeros inseparables de la frustración, ¿sabes cuáles son? La ira, el enojo, la irritabilidad, el resentimiento, el desánimo, impotencia. No sientes una impotencia, tú quieres hacer algo pero te sientes impotente, no puedo hacer nada. Me encantaría solucionar esto, pero me siento frustrado porque no tengo la posibilidad de darle solución a este asunto. O de cambiar a esta persona. No logro cambiarla, no logro cambiarlo. Y te frustra. Y junto con la frustración entonces viene la impotencia, la tristeza y la impaciencia. Y todo ello va generando un alto nivel de carga mental en nosotros y emocional. Y la frustración puede colocarnos emocionalmente dentro de un pozo. Pero hablemos un poquito también del desencanto o la decepción. Y esta se produce por causa de expectativas que no se han cumplido o con una persona o con algún proyecto o con alguna situación. Tú llegaste a tener un concepto de determinada persona y a medida que lo ibas conociendo o porque de pronto hubo un evento que te permitió conocer más profundamente a la persona, tú dices, oh, qué decepción. Más aún, ¿nunca te has percatado tú de haber decepcionado a alguien? Yo sí. Pero el desencanto y la decepción puede producirse por causa de expectativas que no se han cumplido, lo cual desencadena desilusión. Y el desencanto se puede entender como el final de una etapa de idealización o de encanto. Y puede producirse a causa ya sea de una persona o de personas en quienes nosotros habíamos depositado determinada confianza o de quienes teníamos una determinada expectativa o idea. Y lo mismo, déjenme decirle, no solo puede pasar con una persona, puede pasar con instituciones, puede pasar con un grupo de personas, puede pasar con un producto o con una experiencia. ¿No les ha sucedido? A mí me ha pasado que de pronto encuentro en Instagram un lugar donde digo, este es un lugar magnífico para regalarle una experiencia inolvidable a mi esposa o a mi familia. Y allá voy ilusionado porque en Instagram todo es perfecto, casi todo es perfecto, todo luce cinematográfico. Y así me pasó con un restaurante aquí en Houston, no voy a decir cómo se llama, pero lo encontré en Instagram y yo dije, este es el lugar perfecto para la próxima cita con mi familia. Pensé con mi esposa, pero no puedo dejar a los muchachos atrás. Y entonces me los llevé a todos.
Y cuando llegué, empecé a notar que habían cosas que había visto en Instagram que no las tenía el restaurante. Música en vivo, no había músico ninguno. Y cosas de la cultura propia de ese país que yo quería interactuar con eso. Tampoco. Dije, bueno, al menos la comida debe estar. Y nos sirvieron la comida y qué decepción. Y después que me trajeron la cuenta, ¡qué frustración! Y es que al desencanto lo acompaña también la ruptura efectiva, la ausencia de aprecio, la falta de admiración y de participación. Déjenme decirles, las escenas que ahora van a suceder a partir de ahora en la historia de José son eso, una mezcla de ilusión y de desencanto. Son una mezcla de esperanza y de frustración para terminar siendo sorprendido José por acontecimientos inimaginables. Les resumo prácticamente desde el final del capítulo 39 hasta el 41. Pero cuando usted lee en el capítulo número 39, al finalizar los versículos del 19 al 23, esto es lo que va sucediendo. En estos momentos, la historia de José José estaba ya en la cárcel, por cierto, injustamente, siendo prisionero por causa de acusaciones de una mujer casada, deshonesta y lujuriosa. Pero la Biblia termina esa porción de la historia de José diciendo, pero Jehová estaba con José. Y Dios extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en José haciéndolo responsable de la supervisión de los presos. Y continúa diciendo que de tal manera estaba Dios con José que lo puso en gracia delante del jefe de la cárcel. Y que Dios estaba allí en medio de la prisión haciendo prosperar a José. Y José en medio de los momentos más duros, no pierde esto de vista, seguía teniendo el respaldo de Dios. La vida era muy difícil para él. Estaba sufriendo por causa de una injusticia, una prisión que no merecía, pero aún así él podía sentir que Dios todavía lo respaldaba, lo bendecía y que no estaba solo, que Dios, como cantamos hace un momentico, Dios seguía trabajando. Dios seguía obrando. Comienza el capítulo número 40 y estando José en prisión, hay dos oficiales de Faraón, uno llamado el jefe de los coperos que servía o supervisaba al grupo de coperos que servían la copa de vino para Faraón, y el jefe de los panaderos, el que estaba encargado del bakery de Egipto, ahí del palacio del Faraón, y que preparaba los mejores panes y dulces para Faraón y para toda su corte. Y ahí estuvieron esos dos señores presos porque la Biblia nos deja saber que de alguna manera habían disgustado al Faraón. Y Faraón, por cuenta del disgusto que les causa el jefe del copero y el jefe del panadero, los manda a la prisión, y estando allí, pues acompañaron a José durante un tiempo de la prisión. Y mientras José continuaba viviendo la horrible pesadilla, estos dos hombres tienen dos sueños. Uno de ellos tiene sueños que todavía no saben que van a traerle felicidad, porque resulta en su liberación. Y el otro sueña algo el mismo día, la misma noche. Y en su sueño, Dios le está revelando que el final de su vida se acerca. Así que esa mañana en que el jefe del copero y el jefe del panadero terminan su noche, después de haber tenido aquellos sueños, se despiertan, José va a verlos y José nota que el semblante de ellos está decaído, que están tristes, y les pregunta qué les sucede. Y ellos les dicen es que tuvimos sueños, pero no logramos entender la interpretación del sueño. Y José les pidió que le contaran el sueño. Dios le daba la capacidad a José de entender y de interpretar sueños. Es una capacidad espiritual que Dios había dado a José. Y los sueños, es bueno que entendamos que en ese entonces eran usados por Dios para revelar, en muchos casos, acontecimientos que iban a suceder en el futuro. Y la interpretación de los sueños fue la siguiente: el jefe de los coperos en 3 días iba a ser liberado, iba a volver a recuperar el privilegio de estar en una posición de servicio ante Faraón, y el jefe de los panaderos iba a ser ejecutado. José entonces, cuando le revela la interpretación de los sueños a ellos, hace una petición al jefe de los coperos y le dice: mira, cuando seas liberado, por favor, acuérdate de mí. Yo te he interpretado el sueño, yo te he servido, mostrándote la interpretación del sueño. Cuando estés delante del Faraón, el hombre de más poder en todo Egipto, acuérdate de mí y dile que estoy aquí injustamente. Es más, que injustamente vine secuestrado de mi tierra y que injustamente me han metido en este calabozo. Por favor, acuérdate de mí. Así que José le explica al jefe de los coperos toda su historia, cómo fue secuestrado de la tierra de los hebreos y cómo aún en el propio Egipto estaba sufriendo un castigo injusto. ¿Y por qué comparte José esto con el jefe de los coperos? ¿Por qué?
Hay algunas apreciaciones implícitas que puedo compartir con ustedes, y es que yo creo que José pudo razonar que estando ese hombre en la misma condición de él, porque estaba preso, anteriormente ese hombre estaba sirviendo a Faraón, pero Faraón lo metió en la prisión, así que alguien que está sufriendo lo mismo que yo pudiera esperar que se identifique conmigo, que sea empático con mi sufrimiento, que entienda las injusticias que yo estoy sufriendo y entonces se acuerde de mí. Eso es una apreciación implícita. Que alguien que está sufriendo lo mismo que tú se identifique con tu problema y entienda tu frustración y tu aflicción. Así que José se da cuenta. Pero también José pudo pensar que cuando se cumpliera aquel feliz sueño del copero, la pesadilla de José terminaría. Si le contaba todo aquello a Faraón y Faraón lo liberaba de ahí. Pero termina este capítulo describiendo el cumplimiento efectivo de aquellos dos sueños, el sueño del copero y el sueño del panadero. Y así pues el jefe de los coperos fue restaurado a su lugar de servicio delante de Faraón. Y noten esto que dice la Biblia, literalmente. Sale el jefe de los coperos de la prisión, comienza de nuevo a servir al Faraón. Y miren lo que dice la Biblia. El jefe de los coperos no se acordó de José, y reitera algo más, sino que se olvidó de él. No se acordó. De que lo había ayudado, del que le había servido, del que le había interpretado el sueño, del que le dijo que en 3 días ibas a ser liberado y vas a volver a ser feliz sirviendo delante del Faraón. Ahora pasaron no 2 días, no 2 meses, 2 años. 2 largos años. ¿Se imagina usted el nivel de frustración y de decepción experimentado por José durante aquellos 2 años en que llegó a ser totalmente olvidado por alguien a quien él le había servido? ¿No le ha pasado eso en la vida? Que de pronto usted le hace un bien a alguien, le sirve a alguien, usted le trae algún tipo de felicidad a alguien y quizás usted tiene la expectativa de que ese alguien en algún momento se acuerde de usted y al menos lo llame para saber si usted sigue vivo o viva. O si lo felicita por su cumpleaños. Algo parecido está pasando. José le hace un bien al jefe de los coperos y el jefe de los coperos, cuando ya recupera su posición y sigue siendo feliz en la vida, por 2 años se olvida de José. Totalmente. Por supuesto que José debió haber experimentado algún tipo de frustración y hasta de decepción. No es la primera vez que este joven enfrenta la frustración y la decepción. ¿Recuerdas tú el momento en el que José fue despojado del objeto que emocionalmente lo conectaba con su padre? La túnica de colores, ¿recuerdas eso? Y que quien le arrancó o le quitó aquella túnica de colores fueron sus hermanos. ¡Qué decepción! ¡Qué frustración tampoco no poder hacer nada! Porque eran hermanos mayores que él y estaban confabulados para hacer todo eso. Pero además de esa primera decepción, sufrió otra increíble decepción al verse arrojado por sus hermanos en un pozo. Así que yo creo que tuvo que haber experimentado también una profunda frustración, tan profunda como aquel pozo, al no poder escapar del pozo por aquel tiempo, ni tampoco haberse podido escapar de la mano de sus hermanos cuando ellos lo sacaron del pozo. Tuvo que soportar además la decepción de ser vendido como un esclavo, desconociendo su destino y sin saber cuándo volvería a su tierra o cuándo vería nuevamente a su padre, todo a causa de la envidia y el odio de sus hermanos. Más adelante en la propia trama que hemos leído, estando José en casa de Potifar, ocurre otro desencanto inesperado. A pesar de que las cosas le están yendo bien a José en casa de Potifar, ahora es acusado injustamente por la mujer de su jefe y es confinado por este a una prisión. José, tú y yo sabemos, porque lo dice la Biblia, que era un hombre íntegro, de valores morales muy altos. Así que tuvo que haber sufrido la frustración también de verse injustamente desmoralizado. ¿Alguna vez has experimentado ese sentimiento? Que hay gente que se encargan de desmoralizarte delante de otros injustamente. Eso lo sufrió José también. Y eso le pudo haber traído frustración y decepción. Así que a estas alturas el nivel de frustración y decepción aumentaron mucho más por cuenta de quedar olvidado por el jefe de los coperos. Permíteme decirte algo, la vida a ti y a mí nos va a sorprender con personas y con situaciones que nos van a producir decepción y frustración. Entonces deberíamos aprender a la luz de la Biblia a saber manejar correctamente la frustración y la decepción. ¿Por qué? Porque son experiencias que forman parte de la vida de los seres humanos. Si nunca has sido decepcionado, prepárate, alguien te va a decepcionar. O quizás tú misma o tú mismo has decepcionado a alguien
¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo manejar eso? Y antes de responder a esta importante pregunta, quiero que seamos conscientes de qué producen la frustración y la decepción si no lo manejamos correctamente. El diccionario de la Real Academia Española conceptualiza frustración como un sentimiento interior de insatisfacción o de fracaso, y que puede ser experimentado ante el impedimento para alcanzar alguna meta o un sueño. Y la decepción es un pesar también causado por un desengaño o una desilusión que alguien nos ha causado o hay alguna situación que nos ha causado. Y la decepción puede ser causada también por el desajuste entre una expectativa que yo tenía y la realidad de lo que son las cosas o de lo que son las personas, las demás personas. ¿Sabes tú que la frustración y la decepción son emociones humanas normales, pero que cuando se manejan de forma inadecuada o se vuelven crónicas, desencadenan efectos negativos a nivel psicológico, físico y conductual, manteniéndonos en un estado de estrés y de alerta constante? Por ejemplo, a nivel psicológico, tanto la frustración como la decepción nos pueden causar trastornos del estado de ánimo, deterioro en nuestra autoestima, ira, agresividad, inacción y procrastinación. A nivel físico, puede producir estrés crónico y hormonal al mantenerse el cuerpo en modo de lucha o caída constante, produciendo estas hormonas cortisol y adrenalina. Problemas cardiovasculares, afecciones digestivas, disfunción inmunológica, insomnio, tensión muscular, dolores de cabeza, espalda y de fatiga. Y a nivel social y conductual, escuchen lo que puede llegar a producir la frustración y la decepción. Afecta nuestras actitudes, convirtiéndonos o pudiéndonos convertir en personas amargadas, endurecidas, cínicas y vengativas. Deteriora las relaciones, podemos llegar a establecer comunicación negativa que conducen al conflicto o al aislamiento social. Conozco gente que se han llegado a decepcionar tanto de otras personas, no de ellos, de otras personas y de este mundo, que se han aislado completamente de los demás. No quiero que nadie me llame, no quiero que nadie me visite, estoy decepcionado de la vida y del mundo. Y también puede producir baja productividad, tanto en el ámbito laboral como académico, mermando así nuestra motivación, afectando nuestra concentración y bajando nuestro rendimiento. Entonces, ¿cómo manejamos la frustración y la decepción? Lo que estaba sintiendo José. Las decepciones y frustraciones tenemos que entender que forman parte de nuestras experiencias humanas. Escucha ahora, no te me duermas. Donde quiera que estemos, en el trabajo, en tu casa, en la iglesia también. ¿Sabías tú que la iglesia no es el cielo, no? ¿Sí lo sabías? Si no lo sabías, ya te lo estoy diciendo. Otra manera en que podemos manejar mejor la frustración y la decepción: no esperes gratitud o aprecio inmediato de aquellos a quienes ayudas. Lo esperamos, ¿verdad? La Biblia dice: sean agradecidos. Pero la realidad es que no todo el mundo a quien uno ayuda, o no toda la gente que lo ayuda a uno de pronto agradece. ¿Saben qué hice la semana pasada? Se lo dije a mi esposa. De pronto vinieron a mi mente personas que recién llegados nosotros a Estados Unidos, hace ya casi 14 años, nos ayudaron muchísimo. Y todavía tenía sus teléfonos. De una la perdí. Y pude contactar al esposo. Y me dediqué esa semana, digo, voy a hacer eso. Eso es un ejercicio bueno para el alma y el espíritu. Me dediqué a llamarlos y decirles: todavía me acuerdo de ti, jamás voy a olvidar todo lo que hiciste por nosotros. Gracias una vez más. Gracias una vez más. Pero la realidad es que no siempre lo hacemos. Y no siempre todo el que a uno le hace un bien a otro, la persona agradece a uno. Así que tengamos expectativas reales, seamos realistas en cuanto a nuestras expectativas. Lo otro que aprendemos de José, manejando la frustración y la decepción, es: deberíamos seguir haciendo el bien sin esperar que la gratitud se manifieste en el momento o de la forma que usted desea. Eso está para los matrimonios. Yo esperaba que él hoy, yo esperaba que ella hoy. Bueno, ella tiene otra manera de expresar el amor y tú también. Ella tiene una forma distinta, hay otro lenguaje en que lo comunica. Mantente confiado en Dios y en sus promesas. Confía cuando estés frustrado o decepcionado que Dios cumplirá los sueños que te ha dado en algún momento. Sigue tú haciendo lo correcto, sigue sirviendo a tu mejor nivel, fue lo que hizo José en la prisión, y sigue viviendo en integridad. No te amargues y no te conviertas en un cínico o en una cínica tampoco. No dejes que tu corazón se endurezca por la dureza con que otros te tratan también a ti. No lo permitas. Tú eres una hija, un hijo de Dios. Y si algo tiene que permanecer en el corazón de un hijo o una hija de Dios, es bondad.
Bondad. La bondad se tiene que reflejar. Así que sigue haciendo lo correcto, sigue sirviendo a tu mejor nivel, sigue viviendo en integridad. Y algo importantísimo que aprendí, convierte esas experiencias de frustración, que son humanas, que son normales, pero que nosotros bajo el control del Espíritu Santo podemos manejar de una manera adecuada y correcta, convierte esas experiencias de frustración y decepción en experiencias de aprendizaje. Pasaron 2 años, 2 largos años, y Faraón tuvo un sueño. Recuerden que primero soñó José, ahora después más adelante soñó el jefe de los coperos, soñó el jefe de los panaderos, y ahora después de 2 largos años de que José le dice al jefe de los coperos, oye, cuando estés delante de Faraón, por favor, acuérdate de mí. Ya tú estuviste en los zapatos de lo que es estar preso, por favor, acuérdate de mí. 2 largos años, y Faraón tiene un sueño. Y dice la Biblia, me encanta lo que dice la Biblia, que después de aquellos sueños que trastornaron un poco el espíritu interno de Faraón, Faraón hizo llamar, escuche esto que lo dice en la Biblia, en Génesis, todos los magos y a todos los sabios de Egipto, magos y sabios, a todos los hizo traer delante de él. Y les contó su sueño, pero la Biblia también resalta que no hubo entre ellos quien interpretara el sueño. Entonces, si recuerdan que Dios seguía obrando, ¿no? Con José en medio de la prisión. Entonces, el jefe de los coperos, 2 años después, se acordó de José. Y le dice a Faraón, espérate un momentico, mira, ni los magos ni los sabios te han logrado interpretar el sueño, pero yo recuerdo que hay un joven que estaba conmigo en la prisión y yo tuve un sueño, y el jefe de los panaderos, ¿te acuerdas que tú también tuvo otro sueño? Y nosotros se lo contamos y él nos interpretó el sueño. El muchacho logra interpretar el sueño, ¿por qué no lo mandas a llamar? Y efectivamente Faraón manda a llamar a José, y José se prepara para presentarse delante de Faraón. Se afeita, lo cambian de ropa y viene delante de Faraón. Y ahora José, el jovencito que era pastor, que había sido despreciado por sus hermanos por los sueños que Dios le había dado, que había sido envidiado por sus hermanos y había sufrido muchísima decepción por causa de su familia, muchísima decepción por causa de la mujer de Potifar, muchísima decepción por el jefe de los coperos, ahora después de 13 años de ser prisionero en Egipto, está delante del hombre más importante de Egipto, Faraón. No pierda de vista todos esos detalles. Y quiero que observe con mucha atención. José está ante la persona de Faraón, el hombre de mayor prominencia en ese momento en Egipto, en uno de los países que en esa época histórica era considerado una potencia mundial. El don nadie delante del que es lo máximo en la potencia mundial, Egipto. Y observe con suma atención la primera interacción que tuvo Faraón con José. Busque por favor Génesis 41:15. Use su Biblia, vamos, busque. Génesis 41:15, no quiero que pierda esto. Y dijo Faraón a José. Esto es una escena grandiosa. Parece de película, pero no fue verdad. Y se han hecho películas con ellas. Escuche lo que le dice Faraón a José. Dice, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero yo he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Y lo que Faraón, el hombre más importante en toda esa región, le está diciendo a José, un esclavo encarcelado, pudo fácilmente haber alimentado el ego de este. Faraón, mira lo que me está diciendo. Mis hermanos allá me echaron un pozo, ahora tengo al Faraón diciendo, tú me lo puedes interpretar. Pero no. Sin embargo, escucha la respuesta de José a Faraón, versículo 16. No está en mí ese poder. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. En otras palabras, le está diciendo el hombre más poderoso de todo Egipto es Dios, el Dios creador del universo, quien dará interpretación a tus sueños. Y no quiero que pierdas esto de vista. José todavía sigue siendo ante Faraón un esclavo sin poder, sin autoridad, sin ningún derecho legal, viviendo en una tierra extranjera donde ha permanecido 13 años en esclavitud. Y ahora tiene la oportunidad única de estar ante el ser humano de mayor prominencia en Egipto. Y básicamente le está diciendo a Faraón, hay alguien que tiene un poder superior por encima del mío y hasta del tuyo, quien sí puede responder favorablemente y concederte la interpretación de tus sueños. ¿Sienten ustedes la humildad de José, pero también su audacia? Porque Egipto era politeísta, ahí la gente creía en muchos dioses, y a gente politeísta, al principal le está diciendo, pero hay uno por encima de mí y de ti, que tiene el poder de interpretarte el sueño.
Y entonces Faraón le cuenta los sueños que tuvo. José responde a Faraón. No pierdas esto de vista. Versículo 25. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Versículo 28. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y en 2 ocasiones consecutivas José reconoce ante Faraón que es Dios quien le ha mostrado a Faraón lo que va a suceder en los próximos años. Vendrían 7 años de mucha abundancia en las cosechas y en toda la tierra de Egipto. Y después de eso vendrían 7 años de una hambruna terrible. Y quiero que nos detengamos aquí por un momento. ¿Qué significan 7 años de abundancia? 7 años de abundancia, estas son algunas implicaciones, que quienes nacerían los primeros años observando y disfrutando toda aquella abundancia podrían desarrollar una mentalidad como la que muchas veces desarrollamos quienes vivimos en contextos económicos y sociales de prosperidad y abundancia. Estos tipos de contextos, donde hay de todo, favorecen en los seres humanos el individualismo y la autosuficiencia. Eso vendría para Egipto, mucha prosperidad, mucha abundancia, pero que podía causar también individualismo y autosuficiencia. ¿Y qué significan 7 años de hambre? Quienes nacen en lugares, quizás como tú y yo sí nací en un lugar así, no me da pena decirlo, donde escaseó la comida muchas veces y los recursos básicos, los más básicos, para la supervivencia tendemos a valorar mucho más lo que luego llegamos a poseer. Y en el caso específico de Egipto, en esa época, no sufrirían la hambruna si eran capaces de almacenar suficiente alimento y administrarlos apropiadamente. Así que José le explica todo el significado de la repetición del sueño de Faraón. Y es que Dios había determinado que aquello sucedería. Dios está anunciando a Faraón lo que va a hacer, versículo 25. Dios está mostrando a Faraón lo que va a hacer, versículo 28. Y este es el primer momento en que José se presenta a Faraón y le insiste en señalar que es Dios quien está revelando la interpretación de los sueños, quien ha determinado lo que sucedería en los próximos 14 años de la vida de Egipto. Así que indiscutiblemente hay un tema teológico que ahora no me da tiempo de desarrollar, pero que es interesantísimo, la soberanía de Dios, y está contenido en este pasaje. Llegamos al capítulo 41, versículos 33 al 36. Noten esto. Inmediatamente José propone un plan estratégico y acciones que pueden ayudar a evitar el impacto del hambre en Egipto cuando vengan los 7 años de hambruna. Propone a Faraón que busque un hombre prudente y sabio sobre todo Egipto que supervise lo que hay que hacer. Pero él no se autopropone a Faraón. Solo le brinda indicaciones precisas y sabias. Le dice a Faraón, nombra gobernantes o inspectores sobre el país que exijan una importante porción de la producción de la tierra en Egipto, esos 7 años de abundancia. Vamos a recolectar y almacenar los víveres de los años de abundancia y vamos a asegurar el mantenimiento de una gran reserva al fin de que la gente en el país no perezca de hambre. Debes asegurar protección sobre aquellos víveres, y le brinda la seguridad y le dice, si tú haces esto que te estoy diciendo y que Dios está mandando que hagas, Egipto no va a perecer de hambre. Así que el tiempo que José pasó administrando los bienes, primero en la casa de Potifar y luego 2 años que pasó como prisionero supervisando las cuestiones administrativas y de cuidado en la prisión, fueron desarrollando en él una mentalidad de habilidades para el liderazgo y la administración, tanto de recursos como personas. Y quiero que escuche esto. Dios estuvo utilizando esos 13 años, los sitios de prueba y aflicción, para desarrollar en José un líder de talla mundial. Hermana y hermano mío, Dios tiene el poder de transformar nuestros momentos y lugares de mayor prueba en oportunidades que favorecen increíblemente nuestro crecimiento y madurez. Te repito esto. Dios tiene poder para transformar nuestros momentos y lugares de mayor prueba en oportunidades que favorecen increíblemente nuestro crecimiento y madurez. Entonces dice la Biblia que la idea le pareció bien a Faraón, y ahora llega el clímax de toda la historia, desde el versículo 37, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 41. No se pierdan esto. ¿Con cuántos años había llegado José a Egipto? 17. ¿Cuántos años había pasado esclavo en Egipto? 13. ¿Con cuántos años se presentó ante Faraón? Con 30 años. Y escucha ahora cómo después de 13 años de esclavitud, Dios coloca en prominencia a José en la tierra de Egipto y se empiezan a cumplir los sueños que le dio cuando tenía 17 años. No pierdes esto de vista, versículos del 37 al 46. En el capítulo 41. El asunto parece bien a Faraón, y entonces Faraón le dijo a todos sus siervos que estaban allí, versículo 38, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté, escuche, el Espíritu de Dios?
No dice tan inteligente y tan brillante. No. Este hombre tiene el Espíritu de Dios. Versículo 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho a ti saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. No pierdas esto de vista, es precioso. Y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro, en la bestia, la limusina buena que hay. Ahí lo montó y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, pero sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto, en esta potencia mundial. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer, hasta con mujer se fue de ahí, a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Había estado preso, esclavo por 13 años, y ahora va a conocer, a pasear la potencia, no como extranjero, como el segundo en esa tierra. ¿Usted nota esos detalles, hermanos? No se pierde esos detalles. El joven, quien estuvo 13 años atrás despojado violentamente por sus hermanos de su túnica de colores que le había regalado su padre Jacob, ahora es Faraón, la mayor autoridad en todo Egipto. Se quita su propio anillo de sellar de su mano, se lo pone en la mano de José, lo viste con vestiduras de lino fino, le pone un collar de oro en su cuello, también lo hace montar en su segundo carro, hace proclamar en todo Egipto que todos deberían doblar la rodilla ante José, y así pone a José sobre toda la tierra de Egipto, asignándole una autoridad únicamente superada por él. Un minuto antes, José era esclavo. Un minuto después, el segundo mayor en toda la tierra de Egipto. Y Faraón le cambia el nombre, le regala una mujer por mujer. José sale a ver la tierra de Egipto, es decir, le otorgan a quien fue esclavo por 13 años absoluta libertad para moverse con toda libertad en aquella tierra, algo que no había podido hacer. Y José, imagínense, póngase usted ahí en el lugar de José. Ahora voy a conocer no solo la tierra, la grandeza de las pirámides, todas las construcciones grandiosas de este país. Egipto era sumamente desarrollado en medicina, en arquitectura, un lugar súper avanzado. Iba a conocer además personas de muchísima influencia. Y José, después de eso, ejecutó todo el plan estratégico para administrar las cosechas. Y quiero que vean lo que dice la Biblia. Después de la mujer, después de aquellos años, antes que vinieran los años de hambre, dice la Biblia que José llegó a tener un primer hijo con aquella mujer. Le puso por nombre Manasés, que significa: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Luego tuvo un segundo hijo que le puso por nombre Efraín, y su significado es: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Y yo he descubierto, al analizar el significado de los nombres de los hijos de José, que en esos nombres hay una declaración poderosa espiritual de sanidad interior que refleja cómo José con madurez llegó a procesar y superó todas las frustraciones y decepciones que llegó a sufrir en su pasado. Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me ha hecho fecundo en la tierra donde he sufrido. Y vino sanidad interior a su corazón. Y lo declaró con el nombre de sus hijos. En tierra de sufrimiento, Dios me ha hecho olvidar mi sufrimiento. En tierra de sufrimiento, Dios me ha hecho fecundo. Y dice que cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir 7 años de hambre. Y en ese momento, incluso de otras naciones venían a comprar granos a José. Y concluyo así. Después de 13 años de sufrimiento, de esclavitud e injustas acusaciones que pudieron provocar ciertamente frustración y decepción en José, José es sacado por la mano del Dios Todopoderoso del lugar de humillación para ocupar un lugar de gran prominencia en Egipto. Su carácter, su integridad, su alto nivel de liderazgo forjado en medio de la adversidad no solo le sirvieron para salvar a los habitantes de Egipto, sino que por la providencia divina se convirtió en el instrumento clave para preservar posteriormente a su propia familia la naciente nación de Israel, de quien vendría el Salvador de este mundo, el Señor Jesucristo. Y así Dios, a través de José, cumplió un destino que iba a trascender su propio dolor personal. Quiero que lleves esto en tu mente y en tu corazón.
Dios, tu Dios y mi Dios, si hemos creído en Jesucristo, es el mismo Dios de José. Ese Dios puede usar tus adversidades y las mías para formar en ti y en mí un carácter maduro y cumplir en ti un propósito mayor que todas nuestras frustraciones y decepciones. ¿Tú crees eso? ¿Que Dios tiene poder para eso? Que por encima de mis frustraciones, por encima de mis decepciones, Dios va a cumplir un propósito mucho mayor. Y si yo aprendo a manejar correctamente mis decepciones y frustraciones, Dios va a estar trabajando en mi carácter. Dios va a estar trabajando en mi persona. Dios va a estar cumpliendo su propósito divino en mi vida para su gloria y para nuestro bien. ¿Tú crees eso? Y de un lugar de humillación puede llegar a ponerte en un lugar de sanidad y prominencia. El camino de la humillación a la prominencia siempre será una senda difícil, por supuesto, y dura de entender y de transitar. Se requiere absoluta dependencia de Dios y confianza plena en quién es Dios y en sus promesas. José fue usado por Dios para que el pueblo de Egipto y la nación de Israel que estaba surgiendo fueran salvadas en un tiempo de hambre muy severa en toda la tierra. Naciones venían a Egipto para comprar grano de José, y en este sentido, considero, como otros estudiosos de la Biblia, José está tipificando al Salvador Jesucristo que vendría posteriormente. Jesucristo mismo, dice la Biblia, que descendió del cielo, se humilló a sí mismo y sufrió la muerte de cruz y el oprobio y la burla y el escarnio. Y todo el camino de humillación desde la noche que fue apresado y luego crucificado en el Gólgota cruel, lo transitó voluntariamente por amor a ti y a mí, muriendo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y luego dice la Biblia que resucitó de entre los muertos y luego ascendió a los cielos y fue colocado a la diestra de Dios, el lugar de mayor prominencia en todo el universo. Y hoy, porque Cristo transitó ese lugar y ese camino de humillación a la máxima prominencia, tú y yo podemos tener vida eterna si creemos en Él. Y si tú nunca has creído en Cristo como Señor y Salvador, hoy es tu día de salvación. Hoy quiero invitarte a que le digas a Dios: Dios, en medio de mis frustraciones y decepciones, hoy quiero entregarte mi vida y confiarte en mi vida para que tú, que eres el Dios Salvador, amoroso y misericordioso, me ayudes a manejar todas estas cosas apropiadamente. Les invito a cerrar sus ojos y orar conmigo. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y quiere entregarle su vida a Cristo en esta hora, le animo a que haga esta oración en silencio de donde está. Dile estas palabras a Dios. Dios, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido perdón por todos mis pecados y reconozco que únicamente tú puedes poner orden en mi vida interior. Reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón por mis pecados. Creo que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme de mis pecados y darme vida eterna. Yo me arrepiento de mis pecados delante de ti y ahora pongo toda mi confianza únicamente en Cristo. Creo que murió por mí. Creo que resucitó entre los muertos para darme vida eterna y creo que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Ahora recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Y te pido que ahora en adelante me ayudes a caminar contigo por siempre. En el nombre de Jesús te lo suplico humildemente. Amén y amén. Si hiciste esta oración, tienes la bondad de alzar tu mano. Quiero pedir que Dios te bendiga. Si nunca antes habías hecho esta oración, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más que haya hecho la oración? Dios te bendiga si nunca antes lo habías hecho. Dios te bendiga, jovencita. Dios les bendiga. Un aplauso, iglesia. Hoy es día de salvación. Miren, aquellos que oraron, por favor, hace su mano. Le vamos a hacer llegar un libro que les quiero dejar de regalo y que les va a ayudar a saber cómo crecer en su fe. Allá atrás hay un joven. Los demás, no tengan pena, hace su mano para que les reciban este libro y nosotros seguir orando por usted. Nos ponemos en pie, iglesia. Escuche bien. Próximo domingo tenemos Santa Cena. Les esperamos aquí. Si usted viene por primera vez, hay un regalo para usted en las mesas de bienvenida. Y si quiere ser bautizado y no se ha bautizado, vaya a las mesas del bautismo. Que Dios les bendiga y que tengan una semana de bendición. Dios te bendiga, iglesia.